Ok, qué bueno verlos a todos. Qué bueno verte, Fernando, Eduardo. Gracias al Señor por esta oportunidad. Podemos tener una conferencia y cada, cada, cada vez que el Señor reunió o reunía a sus discípulos, hay diferentes momentos en los evangelios que él se los llevaba aparte consigo y les hablaba cosas que no podía hablarle a todo el mundo. Y yo creo que esto es lo que el Señor quiere hacer con nosotros en este fin de semana. Claro, necesitamos necesitamos tener un espíritu receptivo para que el Señor pueda hablarnos. Eh, es maravilloso estar aquí con todos ustedes. Gracias al Señor por esta oportunidad. Y, wow, ok. Señor Jesús, te amamos. Este fin de semana vamos a estar hablando un tema maravilloso también. La salvación completa que Dios efectúa, específicamente en el libro de Romanos. Específicamente en el libro de Romanos. El libro de Romanos es precioso. Hay una progresión preciosa, hay una progresión desde el principio hasta el final. Hay una, es el evangelio completo de Dios. Es una presentación completa de lo que el Señor tiene en su corazón. No es una presentación parcial. Eh, de hecho, si vamos al libro, al inicio del libro, vamos a ver que los romanos, los creyentes en Roma, tenían una visión parcial acerca del evangelio. Bueno, pero antes de eso, antes de continuar, solo quiero, para los que no me conozcan, mi nombre es Luis Daniel González, soy de un pueblito del norte de Puerto Rico, se llama Vega Alta. Entré a la Universidad de Puerto Rico en 2000. Entré a la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en el año 2009. Y allí conocí a jóvenes cristianos universitarios. Allí conocí a JCU. Y en ese momento muchas cosas sucedieron. Y una de ellas fue que la Biblia se abrió. La Biblia se abrió para mí. Este, la economía del Señor se abrió. La economía del Señor se abrió. De alguna manera, la luz empezó a brillar. La luz empezó a brillar. Así que, bueno, este fin de semana necesitamos un espíritu dispuesto, un espíritu que pueda recibir, un espíritu presto, diligente, que pueda agarrar las palabras que el Señor quiere hablar. Así que espero que ustedes hayan venido con un espíritu ejercitado. Aún ahora mismo podemos ejercitar nuestro espíritu por medio de invocar al Señor. No ejercitar nuestra mente estudiosa. Todos ustedes están en una etapa muy importante en la cual tienen que ejercitar su mente y poder aprender y poder memorizar cosas y aprender muchas cosas, pero ahora necesitamos ejercitar nuestro espíritu. Qué bueno que tenemos un espíritu. Así que esa es mi sugerencia. Si no podemos recibir en nuestro espíritu estas cosas, pues no creo que las vayamos a poder recibir con nuestra mente. Ok, Señor Jesús. Ok, así que como les decía, bueno, antes de continuar, solo una pequeña asignación. Sería muy bueno que pudiéramos leer el libro de Romanos. ¿Qué les parece? Quizás después de la sesión ustedes pudieran leer los primeros 4 capítulos del libro de Romanos. Es muy rico, el libro de Romanos es muy rico. Quizás luego de la sección de mañana en la mañana o antes pudiéramos leer los próximos 4 capítulos. Y así sucesivamente, son 16, así que tenemos 4 secciones. Podemos leer, podemos entrar en este libro y de esa manera va a ser una ayuda para recibir todas las palabras. ¿Ok? Así que, bueno, ok, el libro de Romanos, la salvación completa que Dios efectúa en el libro de Romanos. El libro de Romanos, como les mencioné, tiene una progresión. Hay una progresión. Es interesante. La progresión comienza con la condenación.
lo primero que aparece en el libro de Romanos es que nosotros somos pecados. Hay una condenación allí. ¿Ok? Pero eventualmente hay un progreso, hay una progresión, hay un progreso espiritual maravilloso y al final somos miembros en el cuerpo de Cristo viviendo la vida de iglesia práctica en una localidad, en una ciudad en específico. Es maravilloso como el Señor hace de nosotros de pecadores, hace hijos de Dios. Eso constituye en el cuerpo de Cristo y luego tienen una vida de iglesia práctica. Al final del libro de Romanos podemos ver eso. Así que es maravilloso toda esa línea que hay en el libro de Romanos. Los creyentes en Roma habían tenido una salvación dinámica, habían tenido una salvación orgánica, ellos habían recibido al Señor. Pero es interesante porque Pablo en el versículo 15 del primer capítulo, les dice que quiere anunciarles el evangelio. Quiere anunciarles el evangelio. Y es aquí donde podemos hablar de que ellos, su visión acerca del evangelio era una visión corta, no era una visión completa, sino que estaba parcializada. ¿Ok? Así que déjenme leerles algo aquí para que tengamos un panorama general del libro de Romanos. Durante los próximos 16 capítulos, Pablo empieza a abrir el evangelio en su sentido completo. Del capítulo 1 al 16, Pablo nos muestra que el evangelio es hacer de pecadores hijos de Dios. Muchas veces, muchos creyentes llegan hasta esa etapa de pecadores a hijos de Dios, pero hay una próxima, hay una progresión. Esos hijos de Dios ahora constituyen el cuerpo de Cristo. Así que esta noche vamos a comenzar a hablar de esa línea, de ese proceso que está pasando en el libro de Romanos. Y la primera cosa es la redención jurídica que Dios efectúa. Ese es el tema este es el tema que vamos a hablar en esta noche. De hecho, en el bosquejo hay un pequeño error, creo que dice revisión, debe decir redención, no es nada, debe decir redención. ¿Ok? Es jurídica, redención jurídica, es algo legal, es algo legal. ¿Ok? Así que nosotros estamos condenados al principio del libro de Romanos y para que nosotros seamos libres de esa condenación necesitamos ser redimidos. Mi carga en esta noche para todos los que están aquí es que nosotros podamos ver y apreciar la redención jurídica que el Señor hizo, que el Señor llevó a cabo. Pero para poder ver y apreciar y que esa redención quede impresa en nuestro espíritu, nosotros necesitamos conocer el propósito de Dios y la economía de Dios. Y también necesitamos conocer lo lejos que hemos caído del propósito y de la economía del Señor. ¿Ok? Así que para ver y apreciar la redención jurídica que el Señor ha hecho, necesito ver el propósito, el deseo que el Señor ha tenido en su corazón desde la eternidad pasada hasta su economía, que es como Él lleva a cabo su propósito, mediante su economía. Y luego también necesitamos ver que hemos caído lejos, hemos caído muy lejos de esas dos cosas o de cómo el Señor lleva a cabo su propósito. Ok, así que vamos a comenzar. Tenemos que viajar, hacer un viaje a Génesis, ¿verdad? Estamos en nuestra Biblia, vamos a ir a Génesis. Génesis 1, 2, específicamente Génesis 1:26, Génesis 2:7. El Señor tiene un propósito en su corazón. Wow. El Señor tiene un propósito en su corazón. Tiene una intención, tiene un propósito. Y para llevar a cabo ese propósito, Él tiene una economía. En Génesis 1:26 hubo un concilio de la Trinidad divina.
un concilio, una reunión. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerzan dominio. Ahí, y por ahí continúa el versículo. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. El ejemplo del guante es el ejemplo más maravilloso. De hecho, ya ahora le llamamos el ejemplo de la mano que entra en el guante. El guante el guante fue hecho conforme a la mano. El guante fue hecho conforme a la mano para que pudiera contener la mano. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Todas las demás criaturas de la creación fueron creadas según su especie, según su especie. Los perros según su especie, los gatos según su especie, las aves según su especie, pero el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. La imagen es algo interno, la semejanza es algo externo. Así que fuimos creados para contener a Dios. Es maravilloso lo que pasa en Génesis. El Señor en Génesis 2:7 dice que el Señor sopló aliento de vida en Adán, y Adán vino a ser alma viviente. Adán vino a ser alma viviente. Y el Señor puso algo. El Señor le puso en sus manos un servicio. El Señor puso en sus manos un servicio. Adán tenía que ponerle nombre a los animales. Y allí estaba Adán poniéndole poniéndole nombre a los animales. Y en ese proceso, Adán se daba cuenta que cada especie tenía su complemento, Cada especie tenía su complemento. El elefante con el elefante y así sucesivamente. Pero Adán se dio cuenta que para él no había alguien que le fuera de complemento a Adán. En ese proceso, Dios dice, bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Voy a hacer a alguien que sea igual a Adán en vida, en naturaleza, en expresión, en los sentimientos, en los gustos. Una persona que lo paree, que lo complemente. Así que el Señor pone a Adán a dormir. Adán está ahí en un sueño profundo. Hizo caer sobre Adán un sueño profundo. Y en ese proceso saca de su costado una costilla. Y el Señor formó o edificó, más bien edificó a Eva. El Señor edificó a Eva. Y cuando Adán la vio, dijo, ahora sí, esto es carne de mi carne, esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esa fue la respuesta de Adán al ver a Eva. Él vio a alguien que lo complementa, alguien igual a él, alguien igual a él en vida y naturaleza. Pero ¿saben qué? Quizás podemos ir un poquito a rebobinar en español o rewind en inglés. Mientras el Señor estaba creando a Adán del polvo de la tierra, era como si el Señor se estuviera mirando en el espejo. Era como si el Señor se estuviera mirando en el espejo y creaba a Adán, porque lo estaba haciendo a su imagen y a su semejanza. ¿Ok? Y en eso el Señor estaba, ¿sabe? El Señor también estaba solo. El Señor estaba solo y él necesitaba a alguien que pudiera tener su vida, su naturaleza y que lo pudiera expresar, lo pudiera representar, pudiera ejercer dominio sobre toda la creación. Así que ahí está Adán con Eva. Volvemos otra vez hacia adelante. Así es, ahí está Adán y Eva. Están en el huerto. ¿Ok?
Es maravilloso, esto es maravilloso. Yo les voy a decir que yo en un día, yo me acuerdo un día de camino a Vegalta, yo estaba, un hermano me dio un audio de un mensaje, me dio un audio, me dio un CD, lo puse en el carro y cuando lo reproduje, o le puse play, la primera cosa que dijo aquel hermano, la primera cosa que salió de su boca fue: la Biblia es un libro de vida y de edificación. Se abrió totalmente la Biblia para mí. Se abrió totalmente la Biblia para mí. Yo había leído mucho la Biblia antes de eso. Había leído mucho la Biblia. Muchos versículos y muchas cosas. Y muchos versículos en la cabeza. Pero no, pero en ese proceso me preguntaba, oye, pero es que la Biblia tiene tantos temas y tiene tanto y habla de tantas cosas, pero ¿cuál es el punto principal? Estaba perdido yo en ese bosque, como le decimos. Pues el punto principal de la Biblia es la vida y la edificación. Eso fue lo que pasó en Génesis. El Señor creó a Adán, sopló en su nariz aliento de vida, y ese hombre llegó a ser alma viviente. Y de ese hombre, de esa vida que ya estaba en él, el Señor sacó su costilla y edificó. Vida, edificación. Vida, edificación. Es maravilloso cómo la Biblia se abre a nosotros. Y esta es una oportunidad, este fin de semana es una oportunidad para que esto pase. Ok, así que este cuadro de Génesis lo necesitamos tenerlo en el panorama. Necesitamos tenerlo en el panorama, este cuadro de Génesis. Creo que no mencioné, pero estoy en el propósito de Dios, la letra A, propósito de Dios, Génesis 1:26. Estamos por ahí. Ok, así que lo que pasó con Adán y Eva al inicio, ¿saben dónde más lo podemos ver? ¿O cuál es la realidad de eso que pasó allí con Adán y Eva? La realidad de eso que pasó allí se dio en la cruz. En la cruz. El Señor, cuando el Señor fue crucificado, él, luego de algunas horas, todo el pecado del mundo vino sobre él, de hecho. Todo el pecado del mundo y del universo, la vieja creación, vino sobre este hombre. Y luego de que pasara ese proceso, uno de los soldados traspasó su costado con una lanza y al instante salió sangre. Aleluya por esa sangre. Al instante salió sangre y agua. Al instante salió sangre y agua. Sangre para redención y el agua para la regeneración o para la impartición de vida. Así que de la vida que ese hombre, que estaba dentro de ese hombre, que vivió en la tierra, tuvo un vivir humano maravilloso, tuvo un vivir humano 3 años y medio, un vivir humano excelente, en el cual expresó los atributos de Dios por medio de sus virtudes humanas. Del costado de nuestro Señor, del costado de Jesús, el Señor produjo la iglesia. Sangre y agua. Bueno, esa sangre se derramó por toda la humanidad. Esa sangre se derramó por toda la vieja creación. Todo. De hecho, la caída se detuvo. Pero no quiero adelantarme.
Así que lo que vemos en Génesis, lo vemos allí en la cruz del Calvario, allí en el Gólgota. Eso fue lo que pasó allí. Un sueño profundo fue lo que pasó en Adán, y acá en Cristo, Cristo muere, y toda esa vida, todo ese proceso pudo producir la iglesia, pudo producir redención y vida, redención y vida. Así que la vida y la edificación la vemos en Génesis, y la vida y la edificación la vemos en el Señor Jesús también. Ok. Te amamos, Señor. Amén. Esto está en Juan 19:34, de hecho. En Juan 19:34, allí vemos que de su costado salió sangre y agua. Así que el Señor, por medio de este proceso, logró lo que se había propuesto en su corazón. Ustedes saben, es como, de momento todo está bien. De momento todo está en calma. De momento estamos como un lago, el agua está tranquila, tranquila, está todo tranquilo. Todo, todo el Señor lo pudo, el Señor pudo, destruyó la vieja creación, el Señor deshizo la vieja creación, y ahora somos nueva creación por medio de ese proceso. Así que el Señor obtuvo, el Señor la obtuvo, el Señor quería alguien que fuera igual a Él en vida, en naturaleza, en expresión, alguien que pudiera expresarlo a Él diariamente. Y lo logró, lo logró. Y hay un versículo, de hecho lo tenemos ahí maravilloso, Isaías 54:5, porque tu hacedor es tu marido. Así que ese que nos creó no solamente es nuestro creador, sino que es nuestro marido. Hay una relación de amor aquí, hay una relación de amor. Adán y Eva fueron el primer matrimonio, la historia de la humanidad. Y luego vemos también otro matrimonio de Cristo, la iglesia. Hay una relación de amor aquí. No solamente es nuestro creador, sino que también es nuestro marido. Aleluya por este proceso. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios para expresarle y representarle. Ahora bien, bueno, hemos llegado a la parte que no es tan bonita. Ahora, ¿qué pasa en Génesis 3? Ustedes saben lo que pasó en Génesis 3. La serpiente entró. Sí, como ahora es un poco de oscuridad esto de momento, pero hay que hablarlo. La serpiente entró. La serpiente entró. Estamos cayendo y llevamos cayendo y cayendo y cayendo, y llevamos 4000 años cayendo. En ese proceso, la humanidad estuvo cayendo y cayendo durante 4000 años. La serpiente entró, nuestro espíritu se fue amortecido, fue adormecido, nuestra alma se corrompió, nuestro cuerpo se transmutó en carne de pecado, la naturaleza pecaminosa de Satanás se inyectó en nuestra carne. Y me temo que muchos de nosotros no tenemos eso realizado, no tenemos eso comprendido en nuestro espíritu. Nosotros podemos pensar muchas cosas de nosotros, podemos pensar muchas cosas de nosotros, pero realmente nosotros, hay un versículo en Romanos que dice que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Así, nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. Y después dice que nuestro espíritu es vida a causa de la justicia, pero estamos ahora en el asunto de que nuestro cuerpo está muerto a causa del pecado. La serpiente entró, se cayó todo aquí. Se cayó. Vamos cuesta abajo, como dicen por ahí aquí en la isla, en Puerto Rico. Vamos cuesta abajo, literalmente vamos en retroceso. Vamos en retroceso. Ok. Eso que sucedió en Génesis 3, sucedió de generación en generación, de generación en generación. La humanidad cayendo, la humanidad cayendo y cayendo y cayendo, cayendo bajo. Pero
hubo una redención. Ahora vamos a llegar allí. Así que luego de que el hombre cayó, el Señor expulsó pues al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén. Estoy leyendo Génesis 3:24. Está en nuestro bosquejo. Expulsó pues al hombre y puso al oriente del huerto del Edén los querubines y una espada llameante que giraba en toda dirección para guardar el camino al árbol de la vida. Así que aquí cuando caímos, cuando el hombre cayó, nosotros todos fuimos incluidos ahí. El hombre ya no podía cumplir con las demandas, ni con las exigencias, ni con los requisitos de la gloria, de la justicia y de la santidad del Señor. Cayó totalmente de las tres, de la gloria, de la santidad y de la justicia. O sea, empezando por la gloria es la expresión. Así que ya no, ¿cómo vamos a expresarlo? ¿Cómo vamos a expresarlo si estamos cayendo? Estamos cayendo. La vida del Señor es una vida que es elevada, una vida que está en resurrección. No es una vida que está cayendo. No es una vida, no es una vida, no es una vida negativa, o como lo queramos ya, cualquier cosa que podamos hablar en el sentido negativo. Es una vida que está en resurrección elevada. Pero nosotros, por medio de la caída, caímos todos. Así que fuimos separados. No podemos expresar a Dios. Tampoco estamos en el proceso de santificación. Y mucho menos somos justos. Hay un versículo en Romanos que dice que no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. Si nosotros pensamos que somos justos, necesitamos ir al Señor y decirle, Señor, muéstrame, ¿realmente soy justo? Nosotros no somos justos en nosotros mismos. Nuestra norma de justicia es muy baja. No se puede comparar con la norma de justicia de Dios. La justicia de Dios, Nicole, la justicia de Dios. La justicia de Dios. Ok. Así que, miren lo que dice Romanos 3:23. Porque todos han pecado y carecen de la gloria de Dios. No podemos expresar a Dios. Todos pecaron. La intención original de Dios se cayó. Así, y entramos en una condición lamentable y sin esperanza. ¿Okay? Ahora entramos en una condición lamentable y sin esperanza. Jóvenes, yo creo que es una buena oportunidad para que le digamos al Señor, muéstrame lo que yo soy. Necesito ver lo que yo soy. Necesito ver lo que yo soy y poder apreciar lo que tú has hecho. Necesito ver que soy pecado, pero tú me has hecho un hijo de Dios, tú me has hecho un miembro del cuerpo de Cristo, tú me has redimido, tú has llevado a cabo una redención jurídica y has llevado también a cabo una salvación completa. La redención jurídica es el primer paso o el primer procedimiento dentro de esa salvación completa que Dios efectúa. De hecho, creo que no lo mencioné, pero Romanos se puede resumir en tres palabras: redención, vida y edificación. Así que lo que habíamos hablado al inicio, solo hay que añadirle una palabrita más: redención, vida y edificación. Miren lo que dice Romanos 3:10. Todavía estamos en esta oscuridad, pero ya mismo llegamos a la luz. Romanos 3:10 dice, según está escrito, no hay justo ni aun uno. Romanos 1:32 dice, a pesar de conocer bien el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y ahí está. Nosotros por medio de la caída fuimos sentenciados a muerte, fuimos condenados. Todos nosotros estamos en sentencia de muerte debido a la caída. Estamos en una condición lamentable y sin esperanza. E dice Ezequiel 18:4 dice, el alma que peque, esa morirá. Romanos 6 dice, la paga del pecado es muerte. Así que, jóvenes, el primer paso para nuestra liberación o para hacer un viraje, ¿sabe? Cuando de momento
vamos a cierto lugar. Hace poco iba yo de camino a Guaynabo y nos sucedió que nos pasamos de la salida. Nos pasamos de la salida y tuvimos que ir más adelante y tomar el solo y hacer un viraje en U. Pues antes de hacer ese viraje en U, que fue lo que la redención del Señor hizo por nosotros, necesitamos reconocer que nosotros estamos en una condición lamentable y sin esperanza. Y vuelvo y digo, necesitamos ir al Señor en cuanto a esto. Y muchos de nosotros pensamos que somos justos. Muchos de nosotros pensamos que somos buenos. Y yo lo digo por experiencia, lo digo por mí. Pero no es así, no es así. Nuestra justicia no satisface la norma de la justicia del Señor. Hay 5 puntos que quiero mencionar, comentar, especialmente en el primer punto. El primer punto está en nuestro bosquejo. Dice, reprimen la verdad con la injusticia. Romanos 1:18. Reprimen la verdad con la injusticia. El capítulo 1 de Romanos es un capítulo fuerte. Como les mencioné, la primera cosa que sucede en Romanos es que estamos condenados. Hay condenación. Y así que en Romanos 1:18 dice que reprimen la verdad con la injusticia. Satanás es la fuente de la injusticia. Pero recuerden, nuestra carne vino a ser carne de pecado. Así que en un sentido, todas las cosas que pertenecen a esa fuente negativa o fuente de injusticia también está en nuestra carne. También está en nuestra carne. En Romanos 1:18, la palabra verdad hace alusión o señala hacia una realidad, algo sólido, algo sustancial, algo real, algo que es en el universo supremo, algo que es una realidad suprema, una realidad reinante. Y ese es Dios, ese es Dios. De hecho, más adelante, cuando vamos a Romanos 1:20, leemos que todas las cosas de Dios, su eterno poder y su deidad, son visibles en la creación. Son visibles en la creación. Así que recordemos, estamos en Romanos 1:18 y estamos diciendo que la verdad es algo real, es algo sólido, es algo sustancial. Y lo único real es Dios. Dios y la economía de Dios es la realidad. Pero ¿saben qué? Hay personas que reprimen la verdad con la injusticia y llegan a decir que Dios no existe o que Dios no es real. A lo mejor estamos en el recinto. Un día de esto nos ha sucedido. Estamos repartiendo volantes y la persona no lo quiere recibir. Estamos hablando del Señor y dice, mira, yo no creo en Dios. Yo no creo que Dios es real. Esa persona está reprimiendo la verdad con la injusticia. Y después nos dicen, bueno, si Él es real, ¿tú sabes qué? Muéstramelo. Si Él es real, ¿por qué no lo puedo ver? ¿Por qué no lo puedo apreciar con mi sentido visual? Ahora yo les pregunto, ¿qué es la realidad para ustedes? ¿Qué es la realidad para ustedes? La realidad es sus estudios, los que están trabajando en sus trabajos. Algunos piensan que después que terminen de estudiar, pues van a realizar su vida y a tener muchas cosas, a tener una casa, un carro. Y los que están trabajando también, pues para ellos su realidad es su entorno, su rutina. A las 8 de la mañana estoy en el trabajo, estoy en la oficina. A las 5 de la tarde regreso a mi casa, veo televisión y vuelvo otra vez y se repite ese ciclo diariamente. Y para esas personas, cada una de las personas en su situación piensa que
tal o cual cosa es una realidad, pero la realidad es Dios, la realidad es Dios. De hecho, no solamente Romanos 1:20 habla de que en la creación podemos ver la deidad de Dios, perdóname, en la creación vemos las cualidades de Dios en un sentido, vemos las características, las podemos ver en la naturaleza. De hecho, el Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Muchos de ustedes conocen ese Salmo, cuentan la gloria de Dios. Maravilloso. Aquí en Puerto Rico tenemos muchos días bonitos y podemos apreciar el sol y las nubes y cuando están en todo su esplendor y los atardeceres. ¿Ustedes no creen que eso cuenta? ¿Ustedes no creen que eso está hablando de una realidad suprema en el universo? De hecho, ¿saben? Alguien le preguntó a Albert Einstein. Ustedes han escuchado ese nombre. Le preguntaron, oye, Albert, ¿tú crees que Dios existe? ¿Tú crees que Dios es real? Y a lo que le contestó él fue, tu pregunta para mí es un insulto. Tu pregunta para mí es un insulto. ¿Cómo es posible que un científico como yo no crea que hay Dios? Saben, hasta personas brillantes como él, claro, él estaba en el estudio de la ciencia y ellos pueden ver muchas cosas allí. Estudio de la biología, de la física, cualquier otra, la química. Así que esa fue la contestación de Albert. Él también creía. Él también creía. Miremos, para terminar con este punto, miremos nuestro cuerpo humano. Es maravilloso, maravilloso. Y es simple. Nuestras cejas están aquí para que cuando estemos sudando, el sudor no caiga en nuestros ojos y nos irrite. ¿Sabe? El ojo, ¿qué tal de nuestro ojo? ¿Qué tal de nuestro ojo? Miren lo que dice, miren este pequeño párrafo. Dice, el ojo es un arreglo brillante. Es como un lente que cambia de forma. Tiene una... Es sensible a la luz. Es sensible a la luz. Y todo en una esfera, el ojo, que puede cambiar sus objetivos en cientos de segundos y enviar megabytes de información a la corteza visual, a la corteza visual cada segundo durante años. El ojo es maravilloso, es una de las cosas que tenemos en nuestro cuerpo más complejas, de hecho. Pero saben que hay gente que todavía reprime la verdad con la injusticia. A eso nos llevó la caída. El segundo punto, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Saben, jóvenes, es bueno hablar de este trasfondo para que no nos hagamos de ilusiones utópicas. Nuestra carne no puede mejorar. Nuestra carne no puede mejorar. Yo me he dado cuenta de eso y me sigo dando cuenta con el paso de los días que mi carne no puede mejorar. Y les confieso que muchas veces también me hago de ilusiones utópicas. Bueno, quizás puede mejorar aquí, puede mejorar allá. Bueno, voy a buscar información acerca de la conducta o del comportamiento. Nuestra carne no puede mejorar. Los 4000 años de caída están aquí, en nuestra carne. Carne de pecado. De hecho, muchas veces nosotros podemos pensar que somos buenos, que somos justos, que somos piadosos, que somos rectos, que estamos bien. ¿Saben lo que dice un proverbio? Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Así que mientras nosotros estamos en esa nube, no, yo soy bueno, no, yo no me meto en conflicto, decía una canción vieja. No tengo que reunirme no tengo que ir a todas las reuniones, no tengo que ir a todas las sesiones de la conferencia. Tampoco necesito leer el libro de Romanos, yo estoy bien, tú sabes, yo voy tranquilo, paso a paso. Déjame hacer un par de cosas primero. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Eso fue lo que pasó con Satanás. Se enorgulleció, se enalteció su corazón. Él había sido creado hermoso. Dice que era una de las criaturas más hermosas en el cielo. Pero se enalteció su corazón. Señor Jesús. Número 3, cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
Ustedes pueden creer eso. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Es como un intercambio. Te doy a Dios, dame la mentira. Eso en nuestra vida diaria, aún nosotros todavía podemos caer porque aquellos 4000 años están aquí. ¿Ok? Así que vamos a intercambiar a Dios por, no sé, por la música. Hay mucha porquería. Hay mucha porquería. Hay muchos artistas, no sé si son artistas, que llenan sus canciones de mentira. Es mentira. Todo lo que están diciendo es mentira. Algunos lo hacen, quizás lo elaboran bien, no sé, pero es mentira. Es mentira. Todo lo que dicen es mentira. Y nosotros podemos caer en cambiar a Dios por la mentira. Dieron a Dios por algo más. Le dieron a cambio de ídolos. Quizás aquí en Puerto Rico no vemos a nadie adorando ídolos, pero la gente hace sus propios ídolos. De hecho, la seguridad financiera puede ser un ídolo para nosotros. Saben, todo en este mundo es falso. Hasta el dólar, el dólar no, perdón, el rublo, la moneda rusa. El año pasado estaba en $18. Este año, en algún momento, estuvo en $0.009. Eso es menos que un centavo. Este mundo es falso, es mentira. No debemos cambiar a Dios por la mentira. Así que la economía rusa se evaporó. Saben, jóvenes, estamos en una etapa maravillosa. Estamos en una etapa maravillosa. Y Eclesiastés 12:1 dice, acuérdate pues de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. ¿Saben cuáles son los días malos? Cuando estemos viejos. Y se acerquen los años en los cuales digas, no tengo en ellos placer. Yo tengo 31, todavía estoy joven, pero bueno, desde que tenía 12 años comencé a, bueno, yo no creo que deba decir comencé, yo creo que el Señor me empezó a buscar a mí. Comencé a leer la Biblia y pasaron muchas cosas en mi juventud y no me he arrepentido de eso. Ha sido una salvación, ha sido una misericordia. Yo con otros compañeros organizábamos un retiro en el primer piso de mi casa y allí nos quedábamos 3 días para orar, leer la Biblia, cantar y predicar y alabar al Señor y todo lo que se nos ocurra con el Señor. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No debemos esperar a que esa es la mentalidad de mucha gente, ¿no? Yo voy a esperar a terminar de estudiar, voy a tener muchas cosas, a lograr lo que quiero y voy a tener un buen retiro, un plan de retiro y cuando termine de hacer esas cosas, entonces yo me voy a nutrir de la Biblia y voy a buscar al Señor. Muy probablemente en ese momento, cuando decidas hacerlo, ya tienes que estar viendo los médicos porque estamos viejos. Así que necesitamos aprovechar ahora. Este es un momento, acordarnos de nuestro creador, que también es nuestro hacedor. Número 4, no aprobaron tener en su pleno conocimiento a Dios. No aprobaron tener en su pleno conocimiento a Dios. ¿Saben qué fue lo que dijo el faraón allí que tuvo esclavizado el pueblo de Egipto? El faraón tuvo esclavizado el pueblo de Egipto cuando le mencionaron el nombre de Jehová, él dijo, ¿y quién es Jehová? Como si no existiera. ¿Y quién es Jehová? No dejaré ir a Israel. Número 5, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, los entregó a pasiones deshonrosas, Dios los entregó a una mente reprobada. Oh, Señor Jesús. Permítame leerles Romanos
Romanos 1:18, ya lo habíamos leído. Dice, porque la ira de Dios se revela. No, no lo habíamos leído. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que reprimen la verdad con la injusticia. Y vamos al versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su corazón, falto de entendimiento, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos. Y por ahí continúa, hablando de toda, eso fue toda, como estábamos hablando, cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, y el hombre cayendo. Pero vamos al segundo punto romano, ahora sí. Después de todo este historia oscura, hay una cualificación y hay una posición en Cristo. Voy a leer rápido Romanos 3:24. Siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificado gratuitamente por su gracia. Aleluya. La justificación es la justicia de Dios siendo manifestada y revelada en nosotros. Nicole, por ahí empezamos. La justificación es la justicia de Dios siendo revelada y manifestada por medio de creer en la sangre de Jesús. Romanos 3:24, aleluya. Estamos en el solo y la luz cambió a verde y ya estamos regresando. Estamos regresando a la intención original de Dios. Gracias a la redención que el Señor hizo en la cruz, gracias a la vida, a que Él puso su vida por nosotros, ahora nosotros estamos de vuelta. Estamos regresando a la intención original de Dios. Aleluya. Qué admirable redención. Qué admirable gracia fue, como decía el cántico, la que hasta mí llegó. Yo ciego fui, pero veo hoy. Y estaba perdido, pero me encontró. Nosotros estábamos cayendo y cayendo y cayendo y cayendo, pero la redención detuvo la caída y nos hizo, y viramos, hicimos un viraje hacia el propósito eterno de Dios, hacia que podamos expresar a Dios, hacia que podamos ser santificados, entrar en el proceso de santificación. El mensaje de mañana acerca de la santificación. Y no solamente eso, sino que eventualmente podemos llegar a ser glorificados. Podemos llegar a ser glorificados. Así que aquello que había sucedido en el principio, en el huerto, el Señor tuvo que cerrar el paso al árbol de la vida. Porque si nosotros comíamos del árbol de la vida, en la condición en la que estábamos, íbamos a quedarnos así por toda la eternidad. Una vez que habíamos caído, el hombre había caído. Si el hombre comía, lo pueden buscar en capítulo 2 de Génesis, si el hombre comía del árbol de la vida en la condición en la que estaba, el hombre se iba a quedar así por siempre. Nos íbamos a quedar cayendo y cayendo y cayendo. Pero el Señor, por medio de su redención jurídica, de la redención que Él efectuó en la cruz, y ante la redención que es en Cristo Jesús, Él le dio un giro al universo. Romanos 5:10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Saben, nosotros pertenecíamos a Dios inicialmente, pero por causa de la caída nos perdimos. Pero la redención lo que quiere hacer es que nosotros ahora le pertenecemos a Dios otra vez. Le pertenecemos a Dios otra vez. Ese es el significado. Eso es lo que quiere decir la palabra redención.
Señor pagó el precio y ahora le pertenecemos otra vez. El Señor recuperó aquello que él había perdido por medio de su redención en la cruz. La muerte de su hijo fue lo que nos reconcilió con Dios. Mediante su muerte obtuvimos perdón y reconciliación. Así que salimos de una condición condenada, sentenciados a muerte, condenados a muerte, ahora estamos en una posición estamos cualificados y posicionados mediante la sangre de Cristo para recibir ¿qué cosa? Para recibir la salvación completa que Dios efectúa. Todo esto para eso, para recibir la salvación completa que Dios efectúa. El Señor nos posicionó, nos cualificó. Ahora ya no estás condenado. ¿Ok? De hecho, dentro de la justificación hay tres cosas: la propiciación, la redención y la reconciliación. Ya no estás condenado. Ahora hemos sido justificados. Ahora ahora nosotros somos justicia de Dios en Cristo, por medio de la sangre de Cristo. Alabado sea el Señor. Ya no estamos cuesta abajo, ahora estamos camino arriba. Ahora estamos de vuelta al propósito original del Señor. Ahora estamos camino arriba nosotros, aquí en la conferencia, estamos camino arriba o seguimos en la vieja dispensación. Estamos camino arriba, estamos camino arriba. Eso es un hecho, es una reducción jurídica, eso no lo cambia nadie. Nadie lo puede cambiar, eso está basado en la justicia de Dios. De los atributos de Dios, la justicia es la que no puede cambiar. No puede. Porque Dios es justo. Romanos 3:22, la justicia de Dios por medio de la fe de Jesucristo para todos los que creen. La única cosa que nosotros necesitamos hacer es creer. Romanos 3:25, a quien Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Aleluya, por medio de la fe en su sangre. Dios ha presentado como propiciatorio por medio de la fe en su sangre. Claro, esa fe no es una fe que yo produzco. Es la fe del Hijo de Dios. Es la fe del Hijo de Dios. En Gálatas 2:20 lo podemos ver. Es la fe del Hijo de Dios. Y esa fe nos hace justos en Cristo. Nos justifica en Cristo. Ok, así que seguimos. Romanos 10:17. Así que la fe proviene del oír y el oír por medio de la palabra de Dios. Así que tenemos la redención. Tenemos la redención. Aleluya. Hemos sido justificados por medio de la fe en su sangre. Pero para ser justificados, ¿qué necesitamos? Necesitamos fe. Necesitamos fe. Pero la fe no la producimos nosotros. La fe es la fe del Hijo de Dios. ¿Y cómo nosotros obtenemos fe? ¿Cómo obtenemos fe? Romanos 10:17 dice que la fe proviene del oír. Nosotros hemos tenido esa experiencia. Ustedes han tenido esa experiencia. Eduardo, tú tuviste esa experiencia hace 1 año y medio. Tú escuchaste la palabra del Señor, oíste la palabra del Señor y la fe vino. La fe vino y ahora por medio del oír, la fe llegó y ahora tú recibiste el Señor. Lo mismo pasó con Bernardo. Bernardo era ateo. Bernardo no creía en el Señor. Muy joven, pero lleno de argumentos. ¿Verdad, Bernardo? Pero cuando Bernardo escuchó, cuando oyó la palabra del Señor, la fe vino. La fe vino. La fe vino por medio del oír la palabra del Señor. Y él recibió al Señor igual. La fe viene cuando escuchamos la palabra. Yo le he estado orando al Señor en estos días. Señor, hazme una persona que te escucha.
que te oye, que te escucha, cualquiera, las dos, que te escucha atentamente. No solamente que escuchamos un sonido a lo lejos, ¿verdad? Ay, yo como que escuché tal cosa, sino que prestamos oído a lo que el Señor dice. Porque si no hago eso, no recibo fe. Si no hago eso, el Señor no viene a mí como la fe. Esa es nuestra experiencia. Si escuchamos un mensaje, podemos recibir fe. Y por medio de esa fe nosotros creemos en lo que el Señor hizo por nosotros. Y entonces esa redención es aplicada. Entonces recibimos esa redención. Ok. Nadie nació con fe. Nadie nació con fe. Es como dice, nadie nació sabiendo. Nadie nació con fe tampoco. La fe se obtiene por el oír la palabra de Dios. Primera de Timoteo, ahora vamos a hablar un poco más, seguimos hablando de la fe, pero también quiero hablar un poco de la conciencia. Primera de Timoteo 1:19, manteniendo la fe y una buena conciencia, desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos. Luego tenemos, oh Señor Jesús, creo en ti. Ok, Primera de Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio de la fe con una conciencia pura. Ustedes han escuchado mucho acerca de la conciencia, los que han pasado por la escuela de la verdad. Han escuchado mucho acerca de la conciencia. Wow, la conciencia. ¿Saben? Para mí esto fue bien nuevo mientras estaba estudiando este mensaje. Nuestra conciencia es un contenedor de fe. En nuestra conciencia está contenida la fe. Y yo digo, con razón es que necesito tomar cuidado de mi conciencia. Con razón es que necesito mantener, guardar el misterio de la fe con una conciencia pura. Nuestra conciencia es como, es un contenedor. Y si yo no tomo cuidado de mi conciencia, mi fe empieza a escaparse. Empieza, ustedes saben, cuando hay una tubería rota, aquí le decimos que está liqueando la tubería. Pues eso pasa con nuestra conciencia. Si no confesamos, la fe empieza a, a escaparse de nuestra conciencia. Estamos perdiendo fe si no confesamos. Estamos perdiendo fe si no confesamos. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Si confesamos nuestros pecados. Esta es la parte práctica de la redención. Es que es muy palpable esto. Se puede practicar. Lo único que necesito hacer es confesar. Cuando yo confieso, bueno, podemos hablar de dos. Confesamos al Señor, ¿verdad? Como sucedió con Eduardo y con Bernardo. Ellos confesaron al Señor con su boca. Eso también es un tipo de confesión, pero estamos hablando de la confesión de lo que nosotros somos, de nuestra condición caída, de lo que hablamos ahorita. Aquellos 4000 años están en nuestra carne. Y si nosotros nos ejercitamos nuestra fe, eso se va a llevar, va a ahogar nuestra fe. Nuestra fe puede naufragar si nosotros no tomamos cuidado de nuestra conciencia. Esta es la cosa más importante en nuestra vida. Si no tenemos una buena conciencia, no tenemos un cielo claro, no hay un trono, el Señor no puede hablar, no hay discernimiento. Necesito una conciencia, Señor. Concédeme una conciencia pura. Oh, Señor Jesús. Hechos 24:16, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vamos al número 4, Romanos. Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Romanos 1:17. Esto es un versículo maravilloso y resume el libro de Romanos completito. Mas el justo por la fe tendrá vida y vivirá. De hecho, este versículo fue recobrado por un hermano, Martín Lutero, en el siglo XV y XVI. Él era un sacerdote que pensaba que las buenas obras y las penitencias
y el ascetismo, cosas que hacemos para Dios o que hacemos para tener una vida cristiana apropiada, él pensaba que eso era lo que lo iba a salvar. Pero ¿sabe? Lo que lo iba a salvar a él, y él se dio cuenta cuando leyó Romanos 1:17, era que el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Romanos 1:17, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Ah, esa frase es maravillosa, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. La justicia de Dios se revela por fe y para fe. Cuando nosotros creemos en la sangre redentora del Señor Jesús, la justicia de Dios se revela por fe y para fe y nos justifica. Como está escrito, más el justo por la fe tendrá vida y vivirá. Por último, le leo Romanos 5:19. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Wow. Así también por la obediencia de uno solo, los muchos serán constituidos justos. Esto es un hecho. La fe nos une al Dios triuno. Por eso es importante el asunto de nuestra conciencia, la fe en nuestra conciencia. Es maravilloso. Hablamos inicialmente hablamos de la necesidad. Hay una necesidad de que seamos redimidos. El Señor tuvo un propósito, tuvo una economía, llevó a cabo, lo obtuvo. El hombre cayó. Entonces había una necesidad de ser nosotros redimidos. Y ahora nosotros necesitamos tomar cuidado de nuestra conciencia, que nuestra fe no se escape por los agujeros, por no haber confesado algo. ¿Sabes? Una buena oportunidad esta noche para ir delante del Señor y confesar. Señor, bajo tu luz quiero confesar. No quiero confesar algo que yo piense que debo confesar, sino algo que tu luz alumbre. Amén. Así que este es el primer paso o el primer procedimiento, y se puede decir, en la salvación completa que Dios efectúa. Las siguientes sesiones, los hermanos nos hablarán acerca de la justificación, de la santificación, y nos hablarán acerca del cuerpo de Cristo también en el mensaje final. Y de hecho, en el domingo tendremos una sesión maravillosa. El domingo tendremos una sesión maravillosa. Bueno, creo que eso es todo. Podemos pasar con Eduardo y Daniel.